Nosotros vivíamos en un edificio, mi papá trabajaba en una universidad, él es militar de origen, pero es sociólogo, entonces trabajaba en esa universidad y nosotros vivíamos en los primeros departamentos, por decir así, sociales que se hicieron en esa ciudad. Tercer piso por escalera. Japón ya había salido de esa época muy dura, posguerra, y empezaba a marcharse, una época de mucho trabajo. Todo el mundo trabajaba mucho, muchísimo, muchas horas, sábados, domingos, ¿no? Mi papá fue militar de Segunda Guerra Mundial, él estuvo en los lugares más peligrosos, todo fue peligroso, pero hubo puntos muy peligrosos, y él es el último lugar que le tocó estar es Guadalcanal, la isla de Guadalcanal, donde se libra una de las batallas más sangrientas y donde, bueno, él tenía grado, él era coronel, o sea que tenía cierto grado, cierta responsabilidad, y ellos estuvieron más de un año abandonado en las buenas de Dios, porque Japón toda esa parte lo dio por perdido y nunca más mandaron nada, ni aviones, ni barcos, ni nada. Así que él se sintió como muy abandonado, y cuando vuelve a Japón después de la guerra, tampoco hay reconocimiento hacia ellos, ¿no? Era esconderlos, denostarlos. La verdad, un trato horrible. Y él estaba muy enojado con el gobierno de Japón. Entonces dijo, yo me quiero ir de este país, yo no me siento reconocido. Y ahí empezó a buscar los lugares por donde se podía emigrar. Yo nací en un ambiente bastante controlado, digamos, por ser un barrio militar. Cuando yo termino la primaria, a mi papá lo jubilan del ejército. Y después de ahí duramos como 5 años más viviendo dentro del barrio este del ejército, y después tuvimos que irnos. Era el plazo que él tenía para que nos mudáramos. Eso era prácticamente una zona muy rural de Santo Domingo, y a mis 12 años ahí me fui a la ciudad donde inicié mis estudios secundarios, bastante diferente a donde vivía yo. Las ciudades son un poco más convulsionadas, no era tan tranquilo después cuando estaba en la ciudad. Al principio sufrí porque yo vivía en un lugar demasiado tranquilo, y llegar a ese desorden que representa la ciudad fue un cambio medio drástico, pero después me acostumbré. Yo vengo de una familia de 4 integrantes, mi mamá es belga, yo soy belga por eso también, mi papá es holandés, mi papá es del pueblo, uno de los pueblos de la municipalidad, y mi madre es de la ciudad de Gante, en Flandes, en Bélgica. Tengo una hermana mayor que vive a 15 kilómetros de mi pueblo natal, y mis padres siguen viviendo ahí en ese pueblo. Es una familia emprendedora. Ambos padres trabajaban en empresas familiares en el sector de transporte. Mi padre trabajaba como despachante de aduana en la frontera, y mi madre era hija de un transportista, digamos, y su familia tenía una empresa de camiones. Y bueno, ahora obviamente los dos están jubilados y siguen viviendo en ese pueblo. Por lo general allá es un poco más como que las personas están enfrascadas a lo que es la parte cultural, la parte educacional también. Por lo general es eso, más que nada. Y el turismo, que ahora está empezando a florecer mucho. Me acuerdo que siempre íbamos a pescar bastante, pescar submarino con mi tío. Y pescar submarino es pescar con escopeta hecha a mano prácticamente, hecha por uno propio, y nos poníamos el cinturón de que es para pescar, ¿viste? Lo que usan los buzos profesionales. Y con eso unos snorkeles y íbamos a pescar.
Y ahí nos sumergíamos en el fondo casi del arrecife y ahí empezamos a pescar con la misma escopeta hecha a mano nosotros. A eso le decíamos pescar submarino. Más allá de todo que era un juego, vos llevabas la comida para la casa. O sea, el pescado, la langosta, el camarón, o sea, lo que vos te encontraras allá adentro, vos lo sacabas y eso era como tipo una fuente de alimentación. De hecho, el mar es una fuente de alimentación. Mi provincia en la mayoría se dedica en agrocultura. Mi familia también, mi papá tenía muchas plantaciones del trigo, de soja, del sandías. Es en la mayoría de que dedica la territorio de provincia. Éramos unos gran transportadores del trigo a toda la Europa, no solamente para Ucrania. La mayoría es del territorio del Gerson, de mi provincia. He trabajado en una productora de audiovisuales y decidimos comprarnos motos para poder ir de la casa al trabajo, a la oficina y por eso la misma capital, la dinámica de la capital, el subte, ya le llamamos el metro, o agarrar el colectivo que tardan, las colas. Entonces decidimos comprar la moto, pero por un tema meramente práctico. Yo el tema de las motos nunca en la vida la tenía como un objetivo, porque a veces uno se consigue viajeros o amantes de las motos. No, yo desde pequeño, porque mi padre... No, la verdad que las motos para mí no era o es simplemente un medio. Y cuando llegó la moto, saltaron las preguntas, ¿no? ¿Y si puedo ir hasta el punto? ¿Y si puedo viajar? ¿Será que se puede ir más lejos? Y entonces agarré con mi hijo, Kevin, y un día, vámonos a la playa, vamos a probar. Viéndolo ahora en retrospectiva era ir de aquí a la esquina, ¿no? Pero para nosotros era un gran paso. Entonces empezamos a darnos cuenta de que con la moto se podía ir cada vez más lejos. Y nada, en ese proceso nos juntamos con amigos que teníamos motos de baja cilindrada, porque esa es otra característica, era una moto pequeñita de ciudad. Y era así como que plantearnos entre todos los amigos y las amigas, che, ¿será que con estas motos podemos llegar a otros lugares, podemos explorar, qué sé yo? Y empezamos a recorrer Venezuela. Y ahí surgió siempre la espinita de llegar a Ushuaia, el punto más austral del continente, pero era así como un sueño, ¿no? La primera vez que vine a Argentina fue un programa de intercambio y viví en Buenos Aires y como me fascinaba un poco más la cultura argentina o en ese momento la cultura porteña, supongo. No tenía idea de lo que era Argentina. Yo, va a salir medio mal esto, pero yo de mi experiencia en Ecuador pensé que la población de Argentina era muy parecida a la de Ecuador, que tiene mucho más rastros indígenas, ¿no? Que no tiene tanto influencia europea. Entonces yo me imaginaba como Buenos Aires, como Quito, que es una capital mucho más tradicional española o no sé, con una como muy parecida a Lima, Quito, Santiago de Chile, son todos, eso de mi experiencia ahí son todas ciudades más o menos parecidas y Buenos Aires nada que ver. Entonces no sabía de los raíces europeos en Argentina. Y no sabía de que bueno, Buenos Aires es una ciudad muy distinta de mis otras experiencias en Latinoamérica. Entonces me sentí después como medio poco preparada o como un poco tonto por no haber investigado más. Viví en Palermo y no me gustó, en ese momento no me gustó nada Buenos Aires, no sé, lo sentí muy estresante, pero hice muchos amigos a través del hockey sobre hielo y el roller, el hockey sobre ruedas. Entonces volví de vacaciones un par de veces cuando era maestro. Allá en Estados Unidos tenía los veranos libres y volvía. Y ahí como a reencontrarme con Buenos Aires en un ámbito donde no estaba viviendo en dormitorios con 50 otros chicos y con más tiempo libre, sin la carga de la escuela. Me empecé a gustar bastante de Buenos Aires y después le conocí a Ale y cambió todo. Navegar es lo que a mí me gusta. O sea, aquí lo realizo a veces como un trabajo, pero independientemente de que sea un trabajo es algo que a mí me gusta. Y eso lo aprendí durante el tiempo de la Armada. Yo ingresé a la Armada no porque me gustara la fuerza ni nada de eso. A mí me gustan los barcos.
y la manera en que podía acercarme a los barcos era la más fácil, por eso ingresé a la Armada. Estuve poco tiempo, como 1 año y 8 meses más o menos, pero sí encontré lo que fui a buscar. En Cuba tenemos Ballet Nacional, tenemos Conjunto Folclórico Nacional, tenemos Danza Contemporánea de Cuba, tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional, coros, el Coro Nacional, Ballet Español de Cuba. O sea, Cuba en lo que es la parte cultural siempre ha sido muy reconocida por tener, o sea, los artistas de Cuba son muy demandados a nivel mundial por la preparación que nosotros tenemos, por la preparación que recibimos en las escuelas, y ya cuando uno sale ya a trabajar profesionalmente, como que se ven los resultados. O sea, somos, valga la redundancia, estamos muy preparados técnicamente y profesionalmente para cualquier cosa que nos pongan así como para hacer dentro de la rama de uno. Yo me gradué y de ahí me fui para Holguín, pero bueno, la situación económica en Cuba, como todo el mundo sabe, y más en mi pueblo, era muy mala. Nosotros teníamos una situación económica muy fea y bueno, la única opción que había era irse a trabajar al turismo porque era lo que más da en este momento en Cuba. Te estoy hablando en el año 2010 por ahí. Un buen día decidí, me acuerdo que ese día bajó la temperatura tanto, pero había un frío, bueno, nunca comparado como acá, pero había un frío, hermano, y ese día le dije a mi mamá, me voy, porque yo no puedo seguir acá así, con un título colgado en la pared y no puedo ejercer lo que yo quiero. Y bueno, nada, agarré y me fui para Varadero. Recuerdo que empecé a trabajar ahí profesionalmente. Mi primer trabajo fue con la cadena Iberostar, que es una cadena española, que es todos hoteles de lujo. Y ahí, bueno, empecé a trabajar. Es un pueblo con mucha actividad social. Hay un evento anual que es muy importante en el pueblo, que es un Corso de Flores, que es muy conocido. Y esto es un evento que moviliza a todo el pueblo. El pueblo está dividido en regiones, como barrios. Cada barrio hace su escultura y esa escultura después se desfile cada primer domingo de septiembre. Desfile por el pueblo. Y bueno, eso es un evento que aglutina a todo el mundo y eso es lo que a mí me tenía muy atravesado, digamos. Yo pasaba los veranos en la carpa, como decía, que es una gran construcción al interior del cual se hacían las esculturas, con pares, con personas de mi edad, un poco más grandes, un poco más chicos, todo el verano trabajando en eso, hasta que el último fin de semana se colocan las flores y después sale a la calle y a los 2 días, obviamente, porque es como la terminación se hace con flores, las flores se echan a perder o se pudren y bueno, se quema y después empieza un nuevo ciclo. Todo esto, nada, ese evento es un evento que realmente marca al pueblo y le da mucha identidad. Y es por eso que ese pueblo es casi imposible describirlo sin pasar por mencionar el evento del Corso. Que hacía poco que había estado Frondizi en Japón, había lanzado un libro en japonés que se llama La esperanza del mundo, Argentina, que lo tengo en japonés todavía yo, en mi casa. Y eso fue, yo creo que él habrá ido, no estoy muy segura, si en el año 59 o 60. Y ahí empezó mi padre a pensar dónde se podía ir y le gustó la Argentina, ¿no? Dijo, no, me gusta la Argentina. Habla español, que es un idioma bastante importante en lo que respecta al futuro, porque la población de hispanoparlante era muy grande,
cosa que Brasil, no, porque Brasil se limita a Brasil, Portugal y algunas que otras colonias, nada más, pero español no. Y dijo, no, me gusta la Argentina. Entonces ahí empezó a indagar sobre qué lugar de Argentina se podía ir, porque no era que uno podía venir, me bajo en Buenos Aires y ya está, no, es un acuerdo esto. Entonces vio que Misiones, la provincia de Misiones en ese momento tomaban este acuerdo. Entonces el gobierno de Japón compra una parcela muy grande, arma diferentes colonias, entre las cuales una colonia que se llama Colonia Luján, en el pueblito de Garoapé. En el año 1963 llegamos nosotros, pero yo creo que la gente empezó a mudarse a partir del año 1960, por ahí. Terminamos siendo 150 familias en ese lugar, con un lote de 30 hectáreas cada familia. Era inviable porque la gente tenía que cultivar, tenía que vender y tenía que vivir. ¿Y cómo? En un país que no habla el idioma, que no te asiste el gobierno de ninguno, sin médico, porque en ese lugar no hay médico. No había médicos. Un colegio, una escuelita del interior muy chiquitito. No había mucha posibilidad. Así que la gente se empezó a ir, se empezó a darse cuenta que no, ahí no se podía seguir viviendo. Mi papá decide, entonces en ese momento mi papá se va, viene antes a Buenos Aires, busca un lugar donde él puede insertarse laboralmente y va a una estancia, le estoy hablando del año 67, por ahí, una estancia en Manzanares. Ahí había estancias muy grandes en Manzanares. Allá el sistema de la escuela secundaria es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante verticalista. Muy a temprana edad te van clasificando, te van haciendo ya exámenes y vos transcurrís la escuela secundaria por ciertos niveles, y algunos niveles, digamos, te dan acceso a la universidad y otros niveles a terciarios y demás. Trabajé durante 5 años, un poco más, en los barcos cruceros. Entonces, ya cuando estudiaba en la universidad, sí, yo estaba trabajando por mi profesión, entonces no necesitaba cumplir las clases presenciales. Solamente rendía exámenes 2 veces al año, digamos. Mi último viaje yo hacía hacia la Antártica. Y aquí, como todos los cruceros, teníamos reemplazos de pasajeros y todo. Y una salida, salí, conocí un chico fueguino y él me vino a buscar allá, a Ucrania. Entonces, nos casamos y venimos juntos por aquí. Y llegué hasta el fin del mundo. ¿Así? Vine a Ushuaia para la Copa Fin del Mundo 2013, que fue creo que la 3ª vez que vine a Ushuaia. Y Ale, mi esposa, había organizado un descuento en el hostal donde estaba trabajando para los jugadores de hockey. Y yo fui uno de 2 que fueron a quedarse ahí y nos conocimos. Ella era recepcionista ahí y como la primera vez que la vi le pregunté a mi amigo que me llevó como cuál era su estatus. Si estaba soltera y no me daba mucha bola cuando estaba yo en Ushuaia, pero después yo volví a Buenos Aires, ella fue a Buenos Aires y ahí salió conmigo y yo estaba medio como hippie, sin mucha responsabilidad, entonces creo que su hermana y cuñado organizaron para que yo pudiera trabajar en el Club Andino, así viniera, o tendría como una salida para venir más fácil y ahí me mudé y empezamos a salir. Eso fue 2013. Llegamos aquí un 3 de junio del 2013. En principio cuando viste que el papel lo aguanta todo, ¿no? Estábamos en la computadora, detrás de una computadora todo funciona. Todos los cálculos son perfectos, entonces dijimos, bueno, 1 mes por país es suficiente para conocer cada país. Era eso, un proyecto igual que se llama Encuentro con el Sur, teníamos una página web en su momento, como una especie de bitácora. Y nada, empezamos a recolectar información. Después el tema económico, empezamos a sacar cuentas y cuando nos dimos cuenta, al sacar cuentas,
de que si nos basamos solo en eso, era inviable el viaje, no se podía hacer. Íbamos a estar toda una vida reuniendo para algo que nunca se iba a lograr, así que dijimos, mira, vamos a salir con lo que tenemos y en el camino vamos viendo. Yo creo que eso fue lo interesante del viaje, todo el proceso que se fue viviendo en ese momento. Conseguimos las motos, conseguimos apoyos de algunos privados, pues como te dije, era enmarcado en todo un proyecto. Hasta que un día decidimos salir. Mi papá era asmático y el clima de Buenos Aires le hacía muy... Misiones le hizo malísimo por el clima, ese clima cálido, húmedo, lleno de polen, le hizo muy mal. Y Buenos Aires también le hizo muy mal. Entonces ahí nos quedamos a vivir unos cuantos años y ya el médico le dice ahí, usted se tiene que buscar otro lugar, que no sea este clima, porque a usted le hace muy mal. Por el año 1979, mi papá conoce a un señor japonés que a su vez lo presenta a este señor coreano, Moon, que es el que finalmente la Armanda lo lleva acá al invernadero. Entonces él trabaja en el invernadero haciendo verduras, que yo creo que terminó haciendo lechuga solo, no sé si hizo mucha variedad. Y bueno, mi papá se pone a hablar y él le cuenta, bueno, las bondades de Ushuaia, porque él creo que él ya se quería retirar, ¿no? Yo creo que se quería retirar o quería alguien más que lo ayudara a trabajar, ¿no? Entonces le cuenta las maravillas de Ushuaia y le dice, ¿por qué no se da una vuelta por Ushuaia? Y mi papá se viene a Ushuaia, 1980. Y le encantó. Qué tema, ¿no? Le encantó. El clima, el paisaje, el clima le hizo especialmente bien. Con frío y todo, nunca más tuvo problema de asma, pero nunca. Cuando llegué a Tierra del Fuego me quedé primero 2 semanas en Río Grande. Eso fue justo en diciembre de 2001 cuando estalló el país, que no entendía nada de lo que estaba pasando, pero entendía, digamos, que estaban pasando cosas muy graves, había mucha marcha, mucha movilización, al estilo patagónico, ¿no? Con los autos. Y luego, bueno, 2 semanas también en Ushuaia, y acá me encontré con un arqueólogo del CADIC, Ernesto Piana. Fuimos con él, o me invitó a acompañarlo a la estancia Remolino, donde él hacía trabajo arqueológico. Y esa fue como una noche decisiva, porque ahí él me dijo, bueno, si vos querés venir y hacer un trabajo de campo para escribir la tesis sobre Ushuaia, yo te puedo ofrecer un espacio de trabajo y alojamiento y contactos. Y para mí eso fue suficiente. Con eso también concluyó mi viaje en ese momento. El 2001 fue una crisis que la vivimos fuertemente en Buenos Aires. Nosotros en ese momento teníamos amigos, incluso participando en las asambleas barriales, o sea, como todo el proceso que se fue formando antes y después del 2001 fue muy fuerte y un poco preocupante también, porque bueno, no sabíamos realmente por dónde iba a disparar. Muy precario al nivel económico también, o sea, y ahí en ese momento fue en el año 2002 justamente el momento que pensamos repensar un poco nuestro proyecto de vida. Quería hacerme de un futuro tranquilo, un futuro que gracias a Dios me lo dio la Argentina, un futuro que me lo ha dado esta ciudad y me lo sigue dando Tierra del Fuego. O sea, yo quiero esto, estar tranquilo, estar con un trabajo tranquilo, porque como te decía anteriormente, valga la redundancia, la vida del bailarín es muy corta, demasiada. Y entonces, si vos no aprovechás ese tiempo como para pulir y tratar de asegurar tu vejez ante todo, cuando tengas 40 años, ¿qué vas a hacer? O sea, el bailarín tenés que estudiar,
hay que hacerse tener como que otra carrera, y eso lo están haciendo muchos bailarines hoy en Cuba. O sea, son bailarines pero estudian Derecho, estudian Psicología, estudian Comunicación Social, Periodismo, porque Cuba le da esa posibilidad también, como que de estudiar en universidades. Entonces la persona, el artista cubano también se prepara en otros rubros también, porque es la verdad, o sea, lo que es la parte de la danza es una carrera corta. Yo creo que el cambio, el más grande que dio en el viaje fue nuestra visita a Chile. A veces dábamos por sentada cosas que pensamos que era normal, ¿no? Por ejemplo, no sé, la educación y la salud gratuita para todos, y de repente encontrarnos con una realidad que era totalmente ajena a lo que nosotros pensábamos. Era así como que nos puso a pensar, y Chile fue un lugar en donde decidimos tomarnos nuestro tiempo para conocer las realidades de nuestros vecinos, que a veces se opacan por otras cosas. Y para nosotros Chile fue un punto de quiebre. Ahí nosotros dijimos, primero en el tema personal, así como que bueno, este es el viaje de nuestras vidas. Esto de plantearnos de que no, vamos a seguir de largo porque después vamos a venir, o lo planteamos otro viaje y regresamos. Nos dimos cuenta que era una posibilidad, pero la verdad que había que aprovechar el momento. Era el viaje de nuestras vidas, era el momento de hacerlo, así que era el momento de aprovecharlo. Y bueno, si algunos dejamos en nuestra vida o en nuestra profesión o lo que hacíamos algo, lo hemos dejado pausado, bueno, sí va a quedar pausado el tiempo necesario, porque era el tiempo que necesitábamos nosotros para eso, para conocer, que al final no viene siendo más que aprender de la vida, pues. Y nada, Chile con la gente muy amable, muy solidaria, pero vivían una realidad bien complicada, y para nosotros era interesante eso, averiguar y vivirla, estarla. Conocí a mi pareja y me trajo. Pero no fue porque económicamente no estaba mal. Mi trabajo me permitía ayudar a mi familia, ante todo, que estaba en el interior del país. Pero yo sabía de que ese no era mi lugar. Si no hubiese sido para acá, hubiese sido otro lugar del mundo. Pero bueno, gracias a Dios me tocó acá, que amo con la vida estar acá. Yo vine a la Argentina a visitarla, pero no en Ushuaia, repito, en Entre Ríos. Y ahí empezamos a conocernos, duramos 6 meses conociéndonos, y la cosa se puso seria. Y ahí es cuando ya yo decido quedarme en Argentina. Pero del oficio que yo sabía hacer en Entre Ríos no tenía mucha salida laboral. Por eso vengo acá a Tierra del Fuego, detrás de los barcos. Y ese fue el objetivo cuando yo llegué acá a Ushuaia. Cuando había decidido ya quedarme, tuve que empezar a buscar trabajo. Y así llegué acá. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Ushuaia. Les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel indicador. Yo vine primero, yo vine solo. Vine a explorar y después le traje a ella. Después de unos meses vino ella. La gente que no conoce Ushuaia, que no conoce Tierra del Fuego, suele tener una idea rara de que te vas a morir de frío. Acá hace frío, pero se sobrelleva. De hecho, me acostumbré al frío. Yo hablo varios idiomas diferentes. Tengo un buen inglés, tengo experiencia del trabajo y el turismo, y él ya a este momento al menos tenía el trabajo aquí y todo. Entonces, la decisión fue mudarse por aquí. Nos facilitaría mucho como para el extranjero y todo, acomodarnos la vida aquí. Desde que pisé la Argentina en 2001 y después con esa experiencia me estaba realmente brotando una fascinación por este país, y me llama la atención lo cómodo que yo me sentía acá, en la Patagonia, en Argentina en general, y Ushuaia como lugar, ¿no? Porque Ushuaia era esto, digamos, el paisaje, todo esa extensidad,
esas imágenes, esos planos tan impactantes que te convocan, ¿no?, para estar acá. Llegamos en pleno invierno. Si nosotros hubiéramos llegado en otra fecha del año, o en primavera o en verano, capaz Ushuaia hubiera sido un destino más turístico. Lo disfrutamos porque era el fin del mundo y todo lo que eso implica. Pero es que Ushuaia tiene una magia en invierno súper importante y a mí por lo menos me marcó. Primero el tema de la nieve. Para nosotros la nieve la vemos en la tele. No, y eso que tenemos una zona en de la cordillera de los Andes que tiene nieve, pero es a los 4.000 metros de altura y no es tan accesible. Entonces tener la nieve, tener estas montañas hermosas, tenerla ahí, no sé, disfrutarla, fue como un punto importante. O sea, eso fue lo que nos marcó. La cantidad de argentinos que me expulsaron en ese momento me dicen, pero estás loco, pero si vos te puedes ir, ¿por qué no te vas? Porque todos hacían cola en los consulados para conseguir la visa, para irse, o sea, había como una locura de salir, que se vayan todos y nosotros también, o sea, dejar vacío el país, esa cuestión así que a mí me impactaba mucho porque digo, wow, acá ya había empezado a tener lazos afectivos, gente de mucho valor. Acá de entrada me sentí muy bien al nivel humano, muy bien recibido, entablé relaciones muy fuertes, no sé, me encontré con una forma de ser argentino que pega con mi forma de ser también. Esa cuestión latina, esa cuestión así cálida que no es tan común en otro lado, ¿eh? Uno a veces no lo sabe porque vive acá y cree que esa es la forma de relacionarse del planeta entero, ¿no? Y un amor que se fue como ya desarrollando por este país. Muy pocas personas acá saben que países como Países Bajos, que está visto como país ultra estable, con una altísima calidad de vida, muchas personas están sufriendo. Jóvenes como de 20 a 25 años no acceden, digamos, a viviendas, no pueden comprar viviendas porque son impagables. Cada vivienda, creo que el promedio de vivienda en Holanda está más o menos en 400.000 euros. Y en Holanda eso es mucho capital. Para una familia media es casi imposible juntarla. Los bancos tampoco tienen los préstamos hipotecarios como tenían hace 25 años, por ejemplo. Y ya no es una vida tan sencilla tampoco en Holanda. Y creo que es importante contar eso, ¿no? Para que no quedemos acá con esta idea de que solamente acá hacemos desastres. Yo creo que tiene mucho que ver el plano grande. Los argentinos que yo he conocido en Estados Unidos, algunos sí han tenido mucho éxito económico, pero a cambio de estar muy solos. Algunos que yo he conocido, otros no, encontraron su comunidad, están felices, les iba bien económicamente. Y eso no, creo que me parece algo bastante serio y difícil emigrar a otro lugar y como dar la impresión que es como si vas a otro lugar ya de entrada te dan como un dinero, no, aunque te dan un trabajo. Y muestran las publicidades donde a este le pagan $800 por semana a ser mesero. Y bueno, pero tenés $800 de gastos, como los números cambian. Si capaz te pagan $3.000, $4.000 por mes, pero gastás eso en un alquiler, sale $1.600. Tenés que pagar obra social privada, eso sale $500. Y eso me parece bien ir y intentar, pero... Lo que pasa es que no hay ni una Argentina en Europa, ¿no? Acá hay mucha influencia europea, pero no deja de ser América Latina. Y yo creo que ese componente es lo que a mí me atrajo. Esta es otra vida, ¿no? O sea, todos sabemos que implica vivir en un país como Argentina, pero yo también sé que es vivir en un país como Holanda, y yo elijo esto, ¿no? Y sigo eligiendo esto, porque encuentro acá en las personas una vitalidad, unas ganas de
de vivir y una energía que en los Países Bajos no existe, o existe mucho menos, no tan a flor de piel, ¿no? Yo siempre digo, porque obviamente muchas personas me han preguntado qué hace un holandés acá en Argentina. Yo siempre digo que, digamos, la diferencia se podría describir como si acá la gente realmente busca la salida para vivir, ¿no? Y allá la gente está postergando la muerte. ¿Qué implica esto? Que las personas a temprana edad, como decía recién, en la secundaria uno ya te va encasillando, digamos, para que vos hagas una formación determinada según tu perfil, según tu nivel y demás. Y después, bueno, te recibís o no te recibís, ingresás a un mercado laboral y todo estaría de alguna manera organizada para la comunidad, para que uno pueda tener cierta calidad de vida, digamos, y extenderla, ¿no?, hasta el último día. Esta comodidad y esta seguridad, como muchos dicen que esta es una seguridad, eso también quita mucha energía, ¿no? Nosotros vivimos bien, vivimos muy parecido acá que allá, que llegamos fin de mes, si no gastamos como locos, llegamos bien fin del mes. La diferencia es como si queremos viajar afuera o comprar algo grande con precio en dólares, está difícil. Pero la vida diaria es bastante parecida, diría. Además, yo como forestal, alguien en recursos naturales, no ganaba un montón de dinero allá, no gano un montón de dinero acá, entonces como de ser clase media, media baja, yo creo que Argentina tiene como más respaldo social que Estados Unidos. Estados Unidos está como muy armado para los ricos. Como si vos la ves, el 20% del país que gana muy bien, tienen acceso a todo, las mejores escuelas, pero pagas $40.000 por año para la escuela, la primaria o la secundaria. Tenés que pagar la obra social privada, del hospital, si no tenés seguro, vas a estar y algo te pasa, te cobran $100.000 y estás endeudado por 20 años pagando esa deuda. Cuando estábamos aquí dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, nos está gustando Ushuaia, vamos a hacer algo, vamos a quedarnos un invierno más, eso sí lo charlamos, vamos a quedarnos un invierno más para disfrutar la nieve, porque después, como este lugar con nieve no vamos a encontrar. Porque nos invitaron a esquiar, entonces, ¿cuál era el peligro de esquiar? Que nos gustara. ¡Pum! Nos gustó. Era así. Entonces así como que bueno, vamos a quedarnos un invierno más, laburamos todos estos meses antes de llegar, lo disfrutamos y después sí, arrancamos para arriba. Bueno, perfecto. En ese interín yo tuve un accidente con la moto, me trituré la muñeca, tengo aquí una plaquita de metal, después salió y nació nuestra querida Jaén, una fueguina. Entonces, claro, ya ahí los planes como que cambiaron un poquito. Pero con todo y eso, no nos habíamos decidido a quedarnos todavía. No era una decisión quedarnos. Nos estábamos convirtiendo en migrantes sin darnos cuenta. No lo estábamos buscando. Al final, Ushuaia es parte de nosotros también. Y nosotros decidimos ser parte de Ushuaia. A mi criterio, demasiadas veces escucho gente hablar acá en Argentina de una manera de la ropa que yo desconozco, digamos, desde la propia vivencia. Yo creo que hay una imagen muy romántica. Depende, obviamente, del país, ¿no? Pero y al mismo tiempo una enorme negatividad, digamos, hacia lo que es este país. Y yo reconozco, y viviendo acá, digamos, vivo y me frustro igual, pero todas estas dificultades no justifica, digamos, el nivel de romantización que circula acá sobre los países europeos. La vida social que uno tiene acá es más espontánea, es más descontracturada. Las juntadas entre familias, esas largas cenas, los asados o los no asados,
Esos son eventos que son inexistentes, por lo menos en mi país, ¿no? Quizás si uno va a Italia va a encontrar cosas parecidas. En Holanda es muy difícil, como también es muy difícil encontrar un momento de juntarse. Yo tengo grupos de amigos todavía con quienes comparto grupos de WhatsApp y se quieren juntar y planifican, digamos, de acá a mayo para septiembre, como primera posibilidad, digamos, porque está todo planificado. Bueno, eso a mí me molesta y siempre ha molestado y por lo tanto creo que este es uno de los aspectos que tanto me hace sentir cómodo acá en Argentina, porque acá no existe, ¿no? Cuando uno, no sé, quiere celebrar una cosa, siempre hay momento y lugar para hacerlo. Mi experiencia, por lo menos como adulto en Estados Unidos, es que la gente no tiene tiempo para esa cosa. Tenés que programar como 3 semanas antes para ver a alguien y bueno, y sentís como una carga. Y si vas a una nueva ciudad donde no creciste, es muy difícil. Además, todos están trabajando 60, 70 horas por semana. Nadie quiere ver a alguien del trabajo después del trabajo porque pasan tanto tiempo juntos. Entonces yo me sentí en Estados Unidos, bueno, nunca voy a conocer a nadie, ni amigos, ni una novia. Toda mi experiencia en Buenos Aires había sido como todo el tiempo la gente invita a salir, la gente invita a dar clases, a jugar, y que supongo que la experiencia no es una generalización que muchos yanquis después vuelven con esa idea. Y sigue siendo bastante real acá, como siempre tenemos a alguien que podemos ver acá. Es una situación especial con toda la familia de mi esposa y todos sus amigos acá, pero en Buenos Aires lo vivía también, como en Estados Unidos, si yo quería, a veces no tenía la opción de no estar solo, terminé estando solo mucho y que me cansé de eso. Y entre vivir acá y vivir en Buenos Aires, como si quiero hacer algo, siempre hay alguien dispuesto. Bueno, vamos, salimos a hacer algo. Yo termino de estudiar y yo me independizo de mis padres, hago una carrera universitaria y en el 79 me dan una beca para ir a estudiar a Japón, me voy 1 año a estudiar a Japón. Y vuelvo en marzo del 80, sí. Yo fui a un centro de investigación. Yo hice la carrera de licenciatura en tecnología de alimentos y me interesé en ese momento principalmente en lo que es la contaminación de alimentos y del aire. Entonces fui a ese centro a estudiar y había, claro, Japón venía de mucho desarrollo. Desde el 45, que terminó la guerra, hasta esa época, crecía, pero contaminaba. Así que ya no había peces en el mar de Japón, había mucho problema de contaminación. Entonces, el gobierno japonés decide dar todo un cambio y entonces atacar de lleno ese tema de la contaminación. Entonces, había como mucho presupuesto y muchos lugares donde estaban investigando ese tema, ¿no? Y encontré un Japón muy bien, muy desarrollado, pero yo iba de la Argentina con otro ritmo de trabajo, con otro ritmo de estudio, con otra cercanía con la gente. No me sedujo esa idea de quedarme en Japón. Primero porque socialmente es una sociedad muy respetuosa, pero poco afectiva. No hay esa cercanía. Y yo ya había crecido en la Argentina, donde había mucha cercanía entre personas. Hasta ese conflicto todos éramos rusos. Nos clasificábamos como rusos, no de nacionalidad, sino las personas que hablábamos el mismo idioma. Proveníamos de más o menos la misma cultura. Yo casi 6 años, te digo, trabajé en los barcos cruceros y es normalmente el 70% del personal de tripulación es mixta de diferentes países y un porcentaje siempre llevan los rusos. No significa que son rusos.
Hay gente rusos, ucranianos, georgianos, Moldovia, Bulgaria, Rumanía, que podrían hablar ahora del mismo idioma, que hablábamos del mismo idioma, nos entendíamos. Y aquí en Ushuaia teníamos una casa rusa, el fin del mundo, ahora no funciona, me parece, pero sin embargo todos los participantes y toda la gente que vivimos aquí en Ushuaia nos clasificamos rusos. Yo tengo amigo que es georgiano, yo soy ucraniana, otra mi amiga también es ucraniana, su marido es ruso, y todos somos rusos, ¿entendés? Éramos, hasta pasó todo esto. Y no importa los motivos, si es el terreno, si es denazificación, o no sé cómo sea que le digas, ¿entendés? Que es por cuestiones de la OTAN, o no la OTAN, o contradicciones, o comunismo y democracia, ¿sí? Hay muchos asuntos por cuales puedes separar y tratar de dar la razón a una u otra parte, un país u otro, intentar de darle la razón, digamos. Yo personalmente no creo que hay razón. No tienen derecho, eso es lo que creo. No, ya de por fuera del razón nadie no tiene derecho. Y en eso punto de vista también tiene que ver, creo, que con que vivo aquí. En Argentina tienes derecho para todo, menos lastimar a alguien, aunque físicamente o emocionalmente. Es lo que menos tienes derecho y es lo que la mayoría te van a tratar de no dejar de hacer nunca, ¿entendés? Y no te van a permitir dejar a lastimar a alguien, y yo creo que es eso. En la época de los 90, de mediados de 80 hasta fin de 90, mucha gente se ha ido, porque la oferta laboral era importantísimo. Japón crecía a un ritmo desaforado, por decir así, necesitaba mucha mano de obra. Entonces primero empezaron seleccionando gente que sea japonesa o que tenga sangre japonesa, y ya después era todos los que quisieran y que tuviesen ganas de aprender el idioma japonés eran todos bienvenidos. Y sí, mucha gente se fue, pero yo no me quise ir, no. Muchos se fueron, pero muchos volvieron. Muchos se fueron, hicieron su cuenta, así, no sé, junté tanta plata. Y con esa plata muchos volvieron y dijeron, bueno, acá ya voy a poner, no sé, un comercio, un negocio. Así que, pero bueno, en mi caso lo pensamos alguna vez, pero mi esposo bueno, ya se jubiló, tenía buen empleo. Yo tenía muy buen empleo, al cual estoy agradecida toda mi vida. Entonces, estaban mis padres acá y la verdad, mi esposo tenía en su momento su madre, también grandes. Entonces me parecía poco responsable, ¿no? No me parecía bien irme. No quise priorizar la parte económica porque realmente nosotros estábamos contentos en la Argentina. Teníamos ciertos ataques, ¿no? Cuando pasaba algunos vaivenes económicos muy grandes, uno decía, ay, ¿por qué no me fui? Porque yo ahora veo mucha gente, no solo Japón, que se fue a Europa, que le fue muy bien y vive muy bien, pienso, ¿y por qué no me fui? Pero no, yo estoy muy feliz acá. Y toda la gente que ha venido acá, mochilero, no mochilero, gente que ha ido a la Antártida, todos hablan especialmente bien de acá, de Ushuaia, especialmente de acá, porque tiene una naturaleza enorme, 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 que otros lugares yo creo que lo debe tener, pero no está como tan al alcance de la mano. Acá está, usted hace 5 minutos y tiene la naturaleza en sus pies, ¿no? El primer mes no me salieron las cosas como yo había planificado y yo tenía mi boleto de retorno. De hecho lo pensé en regresar, porque no es que tú vienes acá y todas las puertas se te abren así de fácil, tienes que tocar varias puertas para que se te abran, no es tan fácil que se te solucione la vida. Y bueno, yo tenía 23 años. Me entró la
la desesperación, porque las cosas no me habían salido como acorde a como yo quería que me salieran. Y como ya te expliqué, en la República Dominicana no es que yo vivía en un mal entorno, por eso yo dije, bueno, me regreso. Fue dificultoso, porque sin desmerecer el trabajo de nadie, viste que la mayoría de los dominicanos al principio cuando llegó acá se dedicaban a los lavaderos. O sea, tú ibas a un lugar, a los lavadores de autos. Tú decías que era dominicano y te relacionaban con los muchachos del lavadero de autos. Yo tuve que trabajar yo trabajé en el lavadero de autos, no era lo mío, no me gustaba. Es un trabajo que yo no hubiese hecho en mi país, pero acá tuve que hacerlo. Y me amargaba cada vez que yo tenía que ir a ese trabajo, no me gustaba, no quería estar ahí. No quería estar ahí y yo, eso me hacía cuestionarme, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Hasta que, bueno, encontré el camino. Imagínate cuántas emociones encontradas, cuántas cosas nuevas para mí en ese lapso de tiempo que me bajé del avión, crucé la terminal para venir para acá, para Ushuaia. Hubo un momento en que me frustré mucho, porque imagínate, o sea, de venir de 3 horas de ensayo con un espectáculo diario todas las noches, o sea, de trabajar todos los días a estar sentado en casa, comiendo, mirando la nieve. Hubo un momento en que me quería ir, pero bueno, yo decía, yo no me puedo ir porque ya yo di el paso de que yo salí de Cuba, para atrás no voy a ir. Y lo podía hacer porque estaba todo bien, pero hubo un momento en que por momentos me quería ir y por momentos me quería quedar. Hasta que le fui agarrando la vuelta y me di cuenta de que, bueno, no había compañías profesionales y que todo lo tenía que hacer yo si quería trabajar y si quería tener, o sea, hacer lo que me gustaba y lo que yo realmente estudié, tenía que hacerlo por mí mismo. Y bueno, nada, empecé, me ayudaron unas amistades mías a hacer unos flyers, recuerdo, y agarré y empecé a repartir flyers por toda la San Martín. Y iba al shopping y repartía flyers, iba a un kiosco y repartía flyers. Y la gente me empezaron a llamar. Y me acuerdo que tuve 2 primeras alumnas nada más. 2 alumnas que hoy son como mis mejores amigas. Son como mi segunda madre, las 2. Y después tuve 2 más. Y ahí empecé como al mes, tenía casi una clase llena de 30 personas. Y bueno, y ahí empecé. Yo fui la última vez a Ucrania un poco más que 3 años atrás, de vacaciones. Yo fui por un mes. A finalizar de un mes, yo quería volverme a casa. Yo quería volverme aquí porque en ese momento vivía recién 3 años en Argentina, ¿entiendes? Ni siquiera como ahora, son 6,5 años. Y yo a pesar de un mes, a pesar que estaba en mi propia casa, con mi familia, mi papá y todo, ha pasado un tiempo, yo extrañé las milanesas, extrañé asado, extrañé mi casa, extrañé Ushuaia, mis amigos, mi lugar. Y yo quería volver a casa, comparando con años de vida en general, 6, 7 años no es tanto decir, ¿sí? Sin embargo, es más mi casa y mi hogar que cualquier otro lugar en el mundo. Y desde el principio casi. Desde un periodo corto del tiempo, desde que mudé aquí. Cuando yo me voy de vacaciones, voy al continente, a otra parte de Argentina, yo duro una semana fuera de Ushuaia y quiero volver. Yo recuerdo también que en el 2015, después de 5 años, yo volví a mi país. Y me sentía, como que ustedes tienen una frase muy sapo de otro pozo. Estando en Dominicana, ya yo no tenía como un sentido de pertenencia. Ya no me sentía como parte, digamos, de la sociedad donde yo venía. Yo, para resumírtelo, yo me acostumbré a vivir acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Es mi ciudad. Yo lo veo así. Viste que acá no hay mucha convulsión social, ¿no?
Acá no hay grandes conflictos, grandes peleas como en la ciudad. Sí hay conflictos, pero pequeños, digamos, conflictos sociales. Acá tú tienes a mano todo. Por ejemplo, tú acá puedes hablar con la gente que te dirigen, digamos, llámese lo político, tu dirigente comunal. En Dominicana eso es medio imposible, tú no lo conoces, tu dirigente comunal. Ushuaia nunca fue un destino para quedarnos, jamás. Era la mitad del recorrido. Ya llegamos, disfrutamos y nos vamos y seguimos nuestra ruta. Pero sí, yo creo, el tema primero del climático, del paisaje, espectacular. Y después la gente. Nos fuimos quedando porque las cosas se fueron dando solas. Nosotros no estuvimos buscando nada. No fue una búsqueda frenética ni de hospedaje, ni de alquiler, ni de... La verdad que nada, las cosas se fueron dando solitas. Me fascinó a mí justamente haberme quedado y haber vivido el proceso a partir de 2003 hasta este proceso de crecimiento y de reapropiación de esta cuestión de la soberanía, del amor, de la revisión histórica que se hizo acá, de la valentía que tiene este país con respecto a los derechos humanos, de enfrentarse a su historia, de mirarla de cara, de enjuiciar a los responsables represores que cometieron actos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, y que esta sociedad tenga el coraje de enfrentarlo, cosa que mucha sociedad no lo tiene con su pasado. Bueno, son de esas cosas muy locas que tiene este país, muy extremas, maravillosas, y otras, bueno, muy desestabilizantes, porque no sabemos nunca por dónde va a disparar, pero es, hasta el día de hoy, bueno, es un lugar en el cual realmente yo sigo apostando a su crecimiento, porque es como, ¿viste? La sensación de un enorme potencial y de despilfarrarlo, ¿no? De no saber qué hacer. Un potencial humano tremendo, un potencial, bueno, ni hablar de recursos naturales, de posibilidad de crecimiento. Y no sé qué nos pasa, que hacemos poco con todo esto, cuando teníamos la posibilidad de hacer mucho, mucho más. Yo siento, y me hicieron sentir así, que lo único que me diferencia contigo es mi forma de hablar, mi tonada, ¿entendés? Mi acento. Es lo único que me diferencia contigo, con los derechos, con el trato, con la atención y con todo. Y así me siento. Es eso. Vos puedes expresar tu libertad, puedes ser fuera de algunos costumbres tradicionales que acostumbramos a ver. Puedes tener mucho matrimonio, muchos hijos, nunca tener el matrimonio, nunca tener hijos. Estás en tu derecho y todo esto es normal. No te hace ser anormal. Vos puedes usar pañuelo verde, pañuelo violeta, pañuelo blanco. Todos saben quién sos, y aunque hay gente que tiene otro punto de vista diferente al vos, no te van a molestar en la mayoría por tu punto de vista. O sea, obviamente hay locos de todos, ¿sí? Pero como el país en general. Y a vos no te molesta, no tienes de vergüenza decir que sos un pañuelo verde, por ejemplo, ¿sí? Y está muy bien, eso creo que es lo más lindo. No exactamente en lo que cree la gente o lo que piensa la gente. Lo lindo que la gente puede creer o pensar absolutamente lo que les parece bien. ¿Entendés? Y están libres en eso. Y lo pueden hacer y no tienen que sentirse mal por eso. El entorno social es muy diferente al resto de Argentina. Yo he conocido otras provincias y acá la gente es bastante solidaria, porque yo he escuchado, bueno, la mayoría, todo el que vive acá en Tierra del Fuego tiene una historia y de cómo llegó, y muchos no olvidan esas cosas, por ende cuando viene otra persona suelen ser solidarias. Es lo primero. Segundo, me sentí más acogido acá porque acá hay muchos extranjeros. En la parte de Entre Ríos donde yo viví no había demasiado extranjeros. Sí había descendientes de extranjeros, medio alemanes, en Paraná, pero nunca me pude involucrar, digamos, en los círculos sociales de ese lugar. Es como cerrado.
para el extranjero. No es tan fácil incluirte como me pude incluir acá en Ushuaia. Esa es la diferencia. Para Japón yo creo que usted es alguien, si usted vive en Japón y aporta no en lo económico, sino aporta como conocimiento, como fuerza laboral, como muchas cosas, ¿no? Pero yo como no hice eso, no soy nada para Japón. Así que no me va a ayudar. No me va a dejar morir, tal vez en la calle. Y acá, bueno, yo siento como que si usted necesita, puede ayudar. No desde el Estado, por ahí puede ser desde el Estado o puede ser cualquier otra persona. Porque esto es lo que justo le pasó a mi papá acá. Mi papá vino acá, no vino con dinero, vino con lo básico. Y no sé cómo se encontró, el destino hizo que se encontraba con una persona y a su vez con otra persona que le dio posibilidad de vivir en una época que en Ushuaia no había ni para alquilar. No sé si usted estuvo en esa época, no había nada acá, ni casa, nada. No había, la gente venía y se instalaba y hacía su casita en donde podía, era así. Y en ese momento, y yo creo que en la Argentina mi padre siempre encontró a alguien que le dijera, le puedo dar una mano, ¿ves? Fue así. También hubo situaciones de trabajo que le dijo, bueno, le ofrezco este trabajo por esta suma, acepta o no acepta. Pero después, cuando vivía en esa época enferma, siempre encontró a alguien que le diera una mano. Así que, y no era por ahí gente japonesa. A veces eran japoneses, otras veces eran argentinos. Y acá eran argentinos, era gente de acá. Así que a mí me da la sensación que acá hay eso, o hubo eso, ahora no sé, pero en ese momento lo hubo. Y yo creo que lo sigue habiendo, porque me parece que ese es como la esencia de la gente de la Argentina, ¿no? No me animo a decir de toda la Argentina, pero acá yo creo que hay una gran así mano solidaria, me parece, ¿eh? Ahora que lo pienso, porque pienso cómo le fue a mi papá, y fue así. Fue así. Nosotros en el camino dejamos cada pedacito de nuestro corazón en tantas familias que nos han acogido en sus casas. Como te digo, llegar a una plaza, pero posta, en serio, llegar a una plaza y llegar a la plaza y decir, paramos la moto y bueno, ¿y qué hacemos ahora? A ver, ¿qué hacemos? A ver, y llega alguien, chicos, los vi en la ruta, buenísimo, ¿tienen dónde quedarse? Vénganse para la casa. Y el chico practicaba andinismo. Mañana me tengo que ir de expedición, no sé qué, con unos turistas. Aquí está la llave de la casa, vengo en 2 días, hagan lo que quieran. Y esas cosas no tienen precio. Entonces, como que reencontrarse con eso, yo creo que eso es lo más divino que hay, ¿viste? Poder encontrarse con esa persona que te reconoce como igual y ya está. Después de 6 años de estar acá, decidimos ir a Venezuela, o sea, a visitar a nuestras familias que habíamos dejado allá. Y súper interesante porque cuando uno va viajando el tiempo es relativo obviamente, pero cuando uno está en un lugar el tiempo pasa de una manera, pero cuando fuimos 6 años después a Venezuela, el tiempo había cambiado de una manera impresionante, la ciudad era otra, lugares donde habían, no sé, terrenos baldíos, habían edificios de cuestiones sociales, la dinámica era otra. Claro, la realidad venezolana había cambiado un montón, había fallecido Chávez y entonces era otra dinámica económica, social. Entonces fue así también como que un reconocer otra cosa, ¿no? No solamente la familia, que por supuesto están los afectos, pero estaba todo lo demás, que era así como que era otra Venezuela a la que estábamos llegando, ¿no? Y recuerdo que estábamos viniendo en el avión y ya sabernos que estábamos cerca y aterrizar en Ushuaia y decirnos, mirarnos André y yo y decirnos, estamos en casa. Uy, qué peligro, ya está. Es un proceso para tú
lograr lo que tú quieres acá es un proceso, no es que lo vas a lograr a la primera. Y por eso me decidí quedar. Conocí buena gente, conocí muy buena gente aquí en Ushuaia. Aprendí de mis papás de no hacerle sentir culpable al hijo por querer vivir en otro país. Ya esto como no es el mundo de los 1950, donde alguien emigra, como va a un país y nunca vuelve, como mis abuelos que nunca volvieron a Italia. Hay WhatsApp, podemos hacer videollamadas, a mí me gusta viajar. No sé, no quiero culpar, si él decide que eso es lo mejor que para él, que lo haga, que lo prueba y listo. Como yo elegí vivir en Argentina por mis razones, por mi situación en particular. Capaz a él le cuesta algo de la situación de la economía, no quiere seguir acá, bueno, está bien. De hecho, como ya le sacamos la ciudadanía doble, así tiene la posibilidad, si él quiere, vivir allá y espero hasta como ayudarle a ver el resto del mundo, así que él elige su lugar con toda la información posible. Si es que quiere estar en Ushuaia, no quiere estar en Ushuaia, su decisión, no sé. Pero mis papás me hicieron sentir muy culpable por venir acá, era muy difícil. Perdí mucha conexión por un tiempo con mi mamá y mi papá por cómo me trataron y no me parece completamente necesario. La decisión es para que estemos bien yo, Ale y Luca, y ya es difícil cambiar de país, mudarse de lugar sin la familia como amontonando encima de uno. No nos vamos a ir de acá. Cada vez que yo viajo a Holanda, a mí me ayuda mucho también bajar a la tierra, porque uno cuando pasa mucho tiempo entre la nostalgia, digamos, y las cuestiones que acá realmente cuestan, ¿no? Se van generando estas ideas, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no?, estar allá? Pero ni bien llego, a las 2 semanas me doy cuenta que sigo eligiendo y sigo defendiendo las elecciones, las decisiones de haberme emigrado hasta acá. Pero eso me gustaría, a un futuro, 5 o 10 años, que mis hijos tengan la posibilidad de tener experiencia allá y poder encaminar algo que aporte a la transición, a la transformación, porque mi trabajo consiste en esto, ¿no? De aportar en un cambio. Yo creo que necesitamos hacer cambios, necesitamos encauzar una transición hacia una vida un poco más sostenible, y esto es totalmente factible acá en esta isla, es totalmente factible acá en este país, y eso es lo que me motiva a seguir trabajando en lo que estoy haciendo. Y a mí me gustaría que mi propia vida diaria, digamos, sea como una expresión de eso. Yo te digo algo, a mí este país me lo ha dado todo. Todo. Y esta ciudad mucho más todavía. Aquí la gente son muy sanas, son muy limpias, solidarias. Te ayuda mucho acá. A mí me han dicho, ¿por qué no te vas para Estados Unidos, por ahí? Y yo siempre vuelvo a elegir Ushuaia, vuelvo a elegir Argentina, con sus pros y sus contras. A mí, yo amo este país. Este país me lo ha dado todo, este país me ha hecho persona. Que cuesta, sí, como a todo el mundo. O sea, alguien se sale de su país, de su zona de confort y se va a otro lugar, te va a costar. A mí me costó. Pero yo hoy en día me dan a elegir otro lugar y yo digo que no. Porque a mí acá la gente, yo amo estar acá. Y quiero a la gente. En mi trabajo yo no los trato de un cliente. Yo lo trato de un ser humano. O sea, que viene a despejar. Algunos vienen a aprender, a instruirse, a perfeccionarse profesionalmente. Otros vienen porque es el momento que tienen para salir de todo su quilombo de trabajo y de todo y estar con uno mismo en esas 2 horas.
Y la verdad que me da mucha alegría de que las cosas a mí acá me vayan bien. Y yo no lo cambio por nada, este país. Ya te digo, ojalá que las cosas vayan bien y las cosas mejoren, porque tienen que mejorar. Yo siempre digo que las cosas van a estar bien. Van a estar bien, las cosas van a mejorar acá. Y no me iría nunca de acá. Yo no me iría nunca de aquí, porque yo aquí me siento bien. Yo escucho los comentarios de la gente que vive acá. Muchos entran de desesperación y se quieren ir. Piensa que fuera de Argentina van a encontrar otra cosa. Y yo tengo un pensamiento. Yo creo que todos los argentinos deberían tener la posibilidad de salir a otros países y ver. Yo creo que eso le ayudaría a amar un poco lo que tienen. Acá hay muchas cosas sencillas. Que para ustedes son sencillas, que para nosotros tienen mucho valor. Por ejemplo, el sistema de salud. En mi país tú te puedes morir tranquilamente si tú no tienes plata. El sistema de salud está así, medio así estadounidense. Y acá, bien o mal, tú tienes un sistema de salud que con su falencia funciona. Yo te estoy poniendo un ejemplo sencillo, digamos, muy sencillo. Que yo creo que los argentinos que salen de aquí, que dicen que la salida en Seiza, sí, deberían tener esa posibilidad de irse y que vean esa pequeña cosa. Yo creo que amarían un poco más lo que es el país. No fue por elección, digamos, llegar acá, sin embargo, yo empecé a vivir acá y formar mi vida como en un país donde quiero vivir, donde ya vine y aquí voy a vivir y eso es lo que hago. Argentina es mi casa. Ushuaia es mi casa, es mi país ahora, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi vida está todo aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo y qué? ¿Voy a dónde? ¿A otro lado? Yo te digo, hablo 5 idiomas. Yo podría tranquilamente, y tengo mucha experiencia en turismo y todo, yo podría arrancarme, tratar de formarme la vida en otro país, en otro lugar. No sé si más fácil o más difícil que aquí, pero ¿para qué? Si yo estoy aquí, yo estoy bien aquí, mi casa, mi todo es aquí. Y yo trabajo para esto, para que esté bien en mi casa, en mi hogar, en mi futuro, en mi vida y todo. Y yo veo así, no sé. Hay mucha contención social cuando estás pasando por algún problema, yo lo he visto. Y eso en otros lugares no existe, el tema de la contención social para el que está pasando un mal momento. Yo no sé cómo es en otra parte de Argentina, cómo se maneja ese tema, porque no, por ejemplo, viví 6 meses, 7 meses en Entre Ríos, pero no conocí mucho de cómo se manejaba. Pero acá en Ushuaia, el tema de la contención social con la gente es muy buena, saber de que no estás solo y si no es el Estado que te da una mano, la gente acá, si tiene algún tipo de problema, la gente es muy solidaria. Yo recato eso mucho siempre de Ushuaia. Yo lo veo siempre en las redes sociales cuando hay alguien que está en problemas, ahí está la gente ayudando. Y yo creo que eso no... Por ejemplo, en mi país esas cosas no pasan. Yo creo que acá hay más cosas positivas que negativas, entonces yo quiero hablar de lo positivo nada más. Pues en todos lados, nunca todo es color de rosa, pero acá el 90% de todo está bueno. Está bien, Ushuaia. Vivo en un lugar hermoso, vivo en un país hermoso, aunque estemos cada tanto con una suma de malas palabras por todas las cosas que pasa, es un país hermosísimo, sí, es un país hermoso. Yo creo que es un país que debemos cuidar entre todos, ¿no? Pero todos, de cada uno aportando lo que puede, porque eso es una de las cosas que decía mi padre también. La Argentina nos dio todo, ¿no? Todo. El lugar, el espacio, el aire. Entonces nosotros como
ciudadanos que vivimos en la Argentina como residentes, debemos hacer una devolución a este país, contribuyendo ya sea con conocimiento, con actos, con actitudes, cuidando el lugar. Debemos hacer esa devolución. Es importantísimo y eso siempre lo decía, y mucha gente que ha escrito sobre mi papá también siempre destacaba eso, que mi papá siempre decía eso: hay que hacer una devolución a este país, al lugar donde uno viene, de donde vive y al país en general, ¿no? Entonces, ya sea aportando sus conocimientos o su calidad humana, no sé, hay un montón de maneras de devolver, no solo el dinero, cuidando el lugar, qué sé yo. Hay una leyenda, no sé si la escuchaste, del colibrí, que el colibrí está frente a un incendio forestal inmenso y él con su piquito va y agarra un poquito de agua y la tira sobre el incendio. Y entonces todos los otros pájaros, todos los animales dicen: ¿pero qué estás haciendo? Incluso te estás quemando las alas. Y digo, yo hago lo mío. Tiro mi gotita de agua. Lo que puedo, lo que me da mi pico, eso lo tiro y voy a seguir haciéndolo. Y que los demás hagan lo suyo. Pero no perder de vista, porque los demás no lo hacen, que no lo tengo que hacer o no lo puedo hacer. Y entonces me parece que todos, haciendo un poquito lo nuestro, se puede generar muchísimo más cambios y más rápido de lo que creemos. Eso me parece que en ese sentido tenemos que ir si queremos pensarnos colectivamente como una comunidad con mejor, yo diría, un bienestar colectivo mejor.